Al final del ciclo Ciencia, Salud y Vida. Hoy, en la antepenúltima conferencia, tenemos el honor y el gusto de recibir a alguien de la casa compartida. También estás en la UPV, la Universidad Hermana de la UPV, y es Carlos Gorría. Carlos Romeo, ¿qué digo yo? Carlos Gorría. Carlos Romeo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y te voy a presentar, como siempre, el coordinador del ciclo, Félix Goñi, catedrático de Biofísica en la Universidad del País Vasco. Es un lugar común en las presentaciones. Es decir, eso de el conferenciante de hoy no necesita presentación. Pero claro, hoy, aparte de ser un lugar común, pues es que es una verdad verdaderísima. En todo caso, pues habría que presentarme a mí, que estoy aquí invitado. Él es un profesor de esta casa. Por eso, el caso del profesor Romeo en este ciclo es un poco especial, ¿no? Es el único invitado que es profesor de la Universidad de Deusto, lo cual, bueno, en parte se debe por la especialización temática de esta universidad, que no abarca la medicina, pero también porque, como es natural, hemos preferido traer a personas de fuera, pues porque tenemos menos ocasiones de oírles. Lo que pasa es que el caso del profesor Romeo es excepcional porque él tiene un currículum y unos saberes excepcionales. Baste recordar su doble doctorado en Derecho y en Medicina. Hay muy pocas personas que son doctores en dos disciplinas pues francamente distintas. El profesor Romeo es uno de ellos, y esto ya digo que es como una especie de símbolo o de resumen de lo singular de su formación. Tiene una formación jurídica, por supuesto, solidísima, pero además una formación científica en biología humana y en genética, pues también singular. Y no les voy a entretener con los pormenores de su currículum. Simplemente sí les quiero recordar que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, pero su conferencia de hoy está más relacionada con su trabajo como director desde 1993 de la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA, Diputación Foral de Vizcaya, de Derecho y Genoma Humano. Realmente esta es una institución singular y una institución modélica, de la que tanto la Fundación BBVA como la Diputación Foral de Vizcaya, como las universidades de Deusto y del País Vasco, pueden estar justamente orgullosas. Y la Cátedra de Derecho y Genoma Humano es el profesor Romeo, la cátedra c'est moi, podría decir, porque si bien es cierto que tiene importantes y ya maduros colaboradores, pues él es el espíritu que infunde toda esa estructura académica, como digo, ejemplar. También, debido a esa doble formación jurídica y médica, el profesor Romeo es el asesor ideal para muchos comités españoles e internacionales que requieren su presencia en estos tiempos en los que se abren tantos debates y se suscitan tantas preguntas en el campo de la bioética y del derecho aplicado a ciertos actos médicos, etcétera. Pues la formación del profesor Romeo es singularmente
adecuada, y por eso pues yo creo que no hay comité que se precie en este país que no cuente o procure contar con el profesor Romeo, y no solo en este país, en incontables países, por mencionar solo el último y muy importante caso. Hace pocos días acaba de ser nombrado miembro del comité asesor de la Organización Mundial para el Genoma Humano, lo que se llama HUGO, Human Genome Organization, que es realmente la organización internacional que coordina los esfuerzos científicos para la investigación del genoma humano, esfuerzos científicos que incluyen también, desde luego, los aspectos éticos. Entonces, por esa cualidad bastante única, nos ha parecido que no podíamos desaprovechar la oportunidad de invitarle a hablar en este ciclo Medicina, Ciencia y Salud, Ciencia, Vida y Salud. Aceptó inmediatamente, sin la menor vacilación, cosa que yo le agradezco mucho, y como siempre pues hemos venido aquí a oírle a él, de manera que vamos a darle esa oportunidad cuanto antes. Cuando quiera, profesor Romeo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Querido rector, querido Javier, querido Félix, es desde luego para mí una enorme satisfacción el poder impartir esta tarde esta conferencia. En primer lugar, porque es en este foro privilegiado de la Universidad de Deusto, que también es mi universidad. Y en segundo está el estado de la ciencia, de las ciencias de la salud en los momentos actuales. Y yo la verdad es que no voy a pretender seguir esa directriz general, pero sino romper un poco, partiendo desde luego dentro del tema que me corresponde, intervenciones en el genoma humano, terapia y eugenesia, hacia una situación de cuál es el estado científico en la actualidad, porque además es muy relevante para las reflexiones que quiero compartir con todos ustedes sobre los aspectos éticos, jurídicos e incluso filosóficos que están vinculados con el tema que me propuso Félix Goñi desarrollar. Y para situarnos, pues voy a empezar por donde creo que nos va a ilustrar de qué estoy hablando, por lo menos cuál es el punto, uno de los puntos de partida, uno de los puntos centrales. Voy a exponer muy brevemente tres casos, tres hechos de las aplicaciones de estas intervenciones en el genoma humano y que podríamos llamar terapia. Primer caso, primer éxito. En 1990, una niña de 4 años de edad, Asanti de Silva, presentaba desde su nacimiento, puesto que tenía un problema con un gen que le había sido transmitido por sus padres, que no era capaz, por ese gen deleterio, diríamos, defectuoso, si nos entenderá mejor, por ese gen defectuoso no era capaz de producir una proteína, una enzima que tiene un papel muy importante en el desarrollo de nuestro sistema inmunitario. Y en el caso de esta niña la hacía absolutamente vulnerable frente a cualquier patógeno, a cualquier enfermedad infectocontagiosa que pudiera contraer. Se entenderá mejor si digo que a este tipo de enfermos, puesto que son tan vulnerables que no suelen llegar a la edad adulta, para mantenerles en un ambiente estéril, pues tan estériles que se les llama niños burbuja, porque incluso en ocasiones están en cámaras totalmente asépticas y aisladas. Incluso ha habido alguna película que ha contado algún caso de estos. Bueno, pues el caso es que esta niña fue sometida por primera vez a un tratamiento, diríamos, de terapia génica, que consistía en, teniendo algunas células de ella, tratarlas en laboratorio, modificando o introduciendo un gen sano para que pudiera reemplazar la función de ese gen, de un solo gen defectuoso que tenía y que era responsable de tan importante enfermedad. Bueno, después de los trabajos pertinentes en el laboratorio, se le introdujo por distintos procedimientos, por una serie de procedimientos que después comentaré, se le introdujeron esas células con esos genes sanos y efectivamente la niña empezó a sanar y se vio que realmente su sistema inmunitario iba aumentando, las células responsables
de nuestra protección frente a agentes externos iba aumentando el número de células y por tanto se vio que ya no necesitaba mantenerse en un sistema estéril y totalmente aislado de la sociedad como hasta el momento. Por consiguiente, puede decirse que el primer caso aplicado de terapia génica fue un rotundo éxito, porque además se mantuvo más tiempo de lo que estaba previsto sin necesidad de repetir la operación como inicialmente creían los médicos. Estamos hablando de 1990. Damos un salto en el tiempo y vamos a 1999. Y sería el primer fracaso, seguro que no fue el primer fracaso, pero sí el primer gran fracaso y que hizo que las autoridades correspondientes, en este caso también de los Estados Unidos, pensaran que había que adoptar medidas y así las adoptaron. ¿En qué consistió este primer fracaso? Es el caso de un joven de 18 años norteamericano, Jesse Blessinger, que presentaba una enfermedad hepática crónica también de origen genético, pero con distintas medicaciones, tomando en la alimentación muy pocas proteínas que era incapaz el hígado de metabolizar de forma adecuada, los médicos consiguieron mantener su estado de salud de forma aceptable, llevaba vida normal, etc. Pero se le planteó en el hospital de Pensilvania la posibilidad de participar en un ensayo clínico, es decir, una investigación junto con otros pacientes, para ver si mediante esta forma de inserción de genes podía contribuir al mejor conocimiento de la enfermedad, porque a él no le iba a beneficiar. Y la verdad es que en un gesto de solidaridad, como no es infrecuente en los casos de los ensayos clínicos, se ofreció voluntario para, junto con otros pacientes, someterse a esta prueba, a este ensayo. Pero ¿qué ocurrió? Que a las pocas horas de haber introducido también los genes que podían ayudar a mejorar su situación, tuvo una reacción, global de su organismo y falleció a las pocas horas. Se descubrió, se investigó realmente la institución norteamericana dedicada al control de los medicamentos y alimentos, la Food and Drug Administration Foundation, hizo una investigación y se comprobaron varios problemas. Primero, que lo que había ocurrido es que probablemente no había sido capaz de absorber la sustancia en la que iba metido ese gen, que no eran células, sino otra sustancia que veremos después, un liposoma, una gotita de grasa donde iban metidos los genes para que pudieran llegar a las células que tenían que llegar, y eso le produjo una reacción que no se habían esperado y dio lugar al fallecimiento. También se comprobó después que realmente los médicos no habían comprobado que en su caso no estaba indicada la participación en el ensayo, precisamente porque si se daba esa acumulación para que se me entienda, de grasa, pues podía producirse la reacción mortal que se produjo. Consecuencia, las autoridades norteamericanas retiraron la autorización a este centro para que continuaran con la investigación, la cual tuvo que paralizarse. Tercer caso, también muy brevemente contado. Vean, nos tenemos que venir al viejo continente de Europa, al Hospital Necker de París, por los mismos años. Y aquí la duda es éxito o fracaso. De nuevo, se trataba aquí del caso de los niños burbuja, es decir, del síndrome de inmunodeficiencia severa combinada, y se trató a un grupo de 10 niños en total. Parece que reaccionaron bien y experimentaron la mejoría que se pretendía y por tanto que mejoró su sistema inmunitario y por tanto estaban ya más capaces para resistir a las posibles enfermedades patógenas y llevar una vida ya fuera de ámbitos totalmente estériles, con lo que decía antes, las limitaciones que suponía para su vida. Sin embargo, al cabo de un tiempo, un año un poco más después, 2 de estos niños desarrollaron una leucemia, es decir, una forma de cáncer. Con lo cual, se tuvo que tratar la enfermedad y hasta lo que se dio a conocer, parece que con el tiempo la leucemia también fue superada. Claro, pero ¿qué se puso aquí de relieve? Pues realmente problemas de seguridad, igual que en el caso del joven norteamericano, problemas de seguridad. De seguridad porque, después habrá que verlo, de seguridad por el medio, el transportador, que se utilizaba y se viene utilizando en los ensayos que se están realizando todavía
para conseguir que esos genes sanos lleguen al sitio del organismo al que tienen que llegar, en función de la enfermedad de que se trate. Bien, pues en esto están los investigadores que se dedican a estos temas. Como vemos, el primer caso ya de ensayo clínico que tuvo éxito en 1990, han transcurrido más de 15 años, pero decir que las investigaciones se estaban realizando por lo menos hace unos 25 años. Hasta el momento no se ha conseguido ningún resultado firme en relación con estas posibilidades que ofrecería lo que digo que se conoce como terapia génica, que al fin y al cabo es una forma de intervención en el genoma humano, que es lo que da título a mi conferencia. Pero también me gustaría señalar que si hablamos de intervenciones en el genoma humano, quería situarme en un marco más amplio, porque no solo puede estar dirigido a la terapia, sino a otro tipo de enfermedades. En todo caso, cuando hablamos de la terapia génica, es el tratamiento de ciertas enfermedades actuando sobre los genes del paciente con diversas técnicas que están siendo objeto de investigación. Pero hay que señalar que ni todo tratamiento genético de una enfermedad vinculada a los genes del paciente se vale de la ingeniería genética, ni que toda intervención en los genes de una persona ha de perseguir necesariamente tratar una enfermedad para curarla o para prevenir su aparición. En efecto, en algunas intervenciones del genoma humano, es decir, del conjunto de nuestros genes, podrían ir más allá y perseguir erradicar algunas enfermedades graves propias de nuestra especie y que carecen de curación en la actualidad, al menos en todos los casos, como podría ser, por ejemplo, el cáncer, casi nada, o el caso también de algunas enfermedades cardiovasculares, o incluso de algunas enfermedades infectocontagiosas tan graves como es el SIDA. Por poner, como digo, estos ejemplos que representan un diverso origen y naturaleza como enfermedades. Pero todavía podría irse más allá, aunque en estos momentos deba plantearse como mera hipótesis de reflexión. Podría, por ejemplo, recurrirse a estas nuevas posibilidades que están siendo objeto de investigación por los científicos con el fin no de curar enfermedades, o que pueden padecer sujetos, personas concretas, o estas otras tan extendidas en la humanidad en el siglo XXI, sino que podía perseguirse el fin de promocionar o de incrementar ciertas características del ser humano, de forma que las generaciones humanas futuras estuvieran más adaptadas, por ejemplo, a su entorno ambiental, estando, por ejemplo, siendo biológicamente más resistentes a ciertos entornos hostiles, como podría ser las bajas temperaturas. Podrían insertarse genes en una forma puramente especulativa que nos hicieran resistentes de forma natural a temperaturas muy bajas o, si pensamos, a temperaturas muy elevadas. Y más lejos todavía, podría pensarse, si se me permite también la libertad, en seleccionar o introducir determinadas características por el mero deseo de los padres en relación con sus futuros hijos, que podrían poseer estos futuros hijos, o incluso por la decisión del propio Estado. Quizá esto último... No sé si pueden apagar ese móvil, por favor. Se parece que ando con él. Muy musical. Muchas gracias. Quizá esto último nos mueva en el terreno de la ciencia ficción, a la vista del todavía escaso desarrollo de las técnicas que podrían hacerlo posible, pero desde luego no debería descartarse como un futurible. Un colega mío, el catedrático también de Derecho Penal italiano, Fernando Mantovani, ha señalado que el futurible con el tiempo puede convertirse en futuro. Y aunque sea en estos momentos futurible, puede convertirse en futuro, y el futuro podría convertirse en pasado. Por tanto, no debemos descuidar el estudio de ese futurible. En todo caso, desde luego, sí que debemos dejarnos llevar por la ciencia ficción y también por la ética ficción, si se me permite el neologismo, o el derecho ficción. Para acabar de situarnos mejor, también valdría la pena
y así podemos conocer también el contexto de las investigaciones, puesto que lo que más me interesa a mí exponer en esta tarde son los aspectos éticos, jurídicos y, como decía, incluso filosóficos, aunque ahí tampoco me adentraré demasiado, puesto que no es mi terreno. Habría que señalar, porque yo creo que es relevante para ese discurso posterior, que los científicos han venido recurriendo a diversos procedimientos para conseguir que un gen se exprese correctamente. Es decir, para que un gen se ponga a trabajar, para que se nos entienda la expresión, y produzca la proteína que tiene que producir, esa enzima que decimos que es responsable de la enfermedad de los niños burbuja, por ejemplo. Claro, entonces significa que esos genes que se introducen en el cuerpo del paciente por distintas técnicas tienen que llegar al lugar adecuado, no a otro lugar. Y por tanto, es importante que consigan llegar a la diana que corresponde en relación con la enfermedad. Si pretendiéramos, por ejemplo, pues conseguir que estos genes sanos, por ejemplo, produjeran la insulina que necesita el paciente diabético, lo lógico es que consiguiera el investigador, el médico, el investigador consiguiera llevar esos genes al páncreas para que produzca allí la insulina y no en otro lugar del cuerpo que no sabemos qué podría pasar, aunque afortunadamente esto no ha ocurrido. Entonces, por eso se habla en estos casos de la terapia génica de que en realidad se trata de una técnica de transferencia de genes, de introducir los genes como si habláramos en otras dimensiones cuantitativas de trasplante de órganos o de tejidos. Es algo muy parecido, solo que a nivel ya microscópico. Transferencia de genes y conseguir que ese gen sano sustituya o se una a ese gen enfermo que tiene el paciente, a esos genes que están en todas sus células, pero que solo trabajan en algunas de ellas según el lugar del organismo en el que se encuentra. Pero claro, como digo, tiene que conseguirse que esas proteínas se produzcan gracias a ese gen, porque el organismo del paciente no es capaz de producirlas, pero también se tiene que evitar que, como decía antes, que se ponga a trabajar en otros lugares del organismo que serían inadecuados. Pues bien, para conseguir este objetivo se ideó un procedimiento muy ingenioso, pero como veremos que también puede tener sus riesgos. Se ha venido recurriendo a determinados vehículos transportadores naturales, entre comillas, pero naturales, vectores nos dirían los científicos. En concreto, fíjense ustedes, se han utilizado adenovirus, retrovirus y, como ya adelantaba antes, liposomas. Es decir, en resumen son clases de virus, pero no dejan de ser virus, que en principio, en su estado natural, son inofensivos. Claro, como estos virus pues tienen la capacidad para multiplicarse, necesitan vincularse a una célula, en este caso humana, para ser capaces de multiplicarse y por tanto de que su carga genética pueda replicarse, entonces ¿qué ocurre? Si a ese adenovirus o a ese retrovirus primero se les neutraliza la capacidad agresiva que podrían tener, se les añade ese gen que ya hemos tratado, para que es responsable que puede servir para combatir la enfermedad, porque es el gen sano y que va a dar lugar a la producción de esa proteína que tiene esa función en el organismo, pues bueno, ese virus, ese adenovirus o retrovirus, lo digo así en grosa forma de expresión y que me permite que me disculpen los biólogos o médicos que hay en la sala, se introduce en la célula del cuerpo y por tanto entra ese gen, porque si metiéramos directamente los genes en el cuerpo del paciente no irían a ningún lado y por tanto no podrían activarse, no podrían ponerse a trabajar. Bien, es cierto que se están desarrollando, pues también gracias a la nanotecnología, se está buscando en obtener otros vehículos más eficaces y menos peligrosos, porque claro, el riesgo que está ahí siempre latiendo es decir, bueno, ¿y si estos, en el caso por ejemplo del retrovirus, muta, es decir, se modifica y al estar en un contexto distinto se activa, se vuelve peligroso y en vez de curar al paciente lo que hace es pues producir una enfermedad probablemente mortal y además se transmitiría el riesgo de que se transmita ese virus agresivo
responsable de la enfermedad a otras personas. Entonces habríamos conseguido muy poco. Por consiguiente, aunque esto no ha ocurrido todavía, es un riesgo que está ahí latente y que preocupa a los investigadores y están buscando otras soluciones, como es el caso del liposoma. Pero también, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como en el caso que hablaba antes de los niños del Hospital Necker de París, de estos otros niños burbuja, se pensó que el desarrollo de la leucemia, que antes no he terminado de contar, porque faltaba aportarles esta información, es que probablemente el retrovirus que introdujeron se situó en un lugar inadecuado y lo que hizo es que dio lugar a que, pues el proceso propio del cáncer, a que aumentaran, se multiplicaran determinadas células cuando eso no tenía que haber ocurrido. ¿Por qué? Porque ese retrovirus o alguno de ellos se situaron en un lugar inadecuado y por tanto se produjo esta manifestación. Igual que ocurrió en el caso de estos niños, podría ocurrir en otros tratamientos. Pues bien, aparte de las técnicas que se puedan, otro tipo de técnicas para preparar los genes que ahora no viene en el caso, este es a grandes rasgos la situación en la que se encuentran las técnicas relacionadas con la ingeniería genética aplicada al ser humano con fines curativos. Después volveré otra vez a la terapia génica, pero ahora sí que ya me gustaría mencionar algunos aspectos éticos y jurídicos que ya podemos ver que pueden estar implicados en esta actividad tan importante. Desde luego que a nadie se le escapa que las intervenciones en los genes humanos, incluso si están preordenadas estrictamente al tratamiento de enfermedades graves y que resultan incurables por otros procedimientos, constituyen un marco adecuado para la reflexión ética y jurídica e incluso, si se apura, hasta para la reflexión, como decía antes, filosófica sobre aspectos que penetran en lo más profundo de la esencia del ser humano. Y espero que no se tome esta expresión como demasiado rimbombante, porque ahora voy a ir a continuación a explicarlo. Desde luego, de este último solo apuntaré en esta intervención a qué es lo que quiero referirme, puesto que, como verán ustedes, tengo preguntas, pero por desgracia creo que no tendría las respuestas, o por lo menos muchas de ellas. Y desde luego, el profundizar por este camino daría lugar a un enfoque distinto de esta conferencia y no quiero salirme del marco que nos hemos fijado. Así que, mencionados de forma meramente enunciativa, estos aspectos éticos, jurídicos y filosóficos, algunos de los cuales sí que desde luego volveremos a ver, y que planean de forma constante sobre las intervenciones genéticas, no solo cuando se persigue ese fin curativo, a lo que estamos llamando terapia génica, sino a otro tipo de intervenciones, como decía antes, de la adaptación del ser humano al medio, o simplemente que los padres eligieran las características de sus hijos, no como ahora, como sería con las técnicas de reproducción asistida, porque se dice, no, eso serían los niños a la carta. En el futuro, gracias a estas técnicas de ingeniería genética, podremos elegir niños a la carta. Y yo digo que en estos momentos podría ser el menú del día, porque en realidad se pueden seleccionar ya gametos, es decir, espermatozoides y óvulos, para seleccionar determinadas características. En esto, desde luego, por el momento, con el fin de prevenir que el futuro niño, gracias a un donante, pueda evitarse que pueda desarrollar alguna enfermedad de la que serían portadores y, por tanto, transmisores sus padres. Bien, pues sin querer establecer ninguna prelación especial, primero me gustaría mencionar los aspectos de seguridad. Ya los he mencionado. Y desde luego que aquí es relevante y puede condicionar la valoración ética y jurídica y el marco, este último, que se establezca en relación con las intervenciones en el genoma humano y en concreto y en particular en relación con la terapia génica, es la seguridad. Tanto la seguridad del propio paciente como de otras personas, porque los efectos que a corto y sobre todo a medio plazo puedan desarrollarse como consecuencia de la aplicación de estas técnicas no están claros. Como he dicho antes, esos vectores, esos vehículos transportadores, que se está investigando en otras posibilidades más inocuas, pueden producir daños en el paciente, como es el desarrollo de cáncer, tumores, como la afectación a otros genes sanos, no se sabe todavía mucho de esto, o podrían producir daños a la sociedad, a la salud pública, como he dicho antes,
porque esos vectores, esos transmisores, esos transportadores inicialmente inofensivos, porque así se han manipulado para que lo sean, lleguen a mutar, lleguen a modificarse y se conviertan en gravísimos patógenos transmisibles a otras personas y que puedan desarrollar, por tanto, enfermedades. ¿Qué es lo que debería hacerse aquí? Debería aplicarse el llamado principio de precaución, que es una nueva forma de ver precisamente los riesgos propios de las sociedades desarrolladas, incluso del mundo globalizado, y particularmente en materias relacionadas con el medio ambiente, con la biotecnología y con la salud humana, y en este contexto con la biotecnología aplicada a la salud humana. Este principio parte frente al criterio tradicional seguido por los evaluadores de riesgos, no solo en el campo del derecho, que es un tema que nos interesa y nos preocupa a distintas disciplinas jurídicas, sino, como digo, evaluadores de riesgos, de seguridad, etcétera, es que no hace falta que sepamos exactamente que de una actividad se va a derivar un peligro o un resultado perjudicial cuantificable, medible, predecible, y esto nos obliga a tomar medidas para evitar ese resultado o incluso no desarrollar esa actividad mientras no sea posible adoptar esas medidas que eviten ese daño importante. Pensemos, ahora que se habla tanto de los organismos genéticamente modificados, de los animales transgénicos, bueno, sí, están ahí, pero ¿qué puede ocurrir con estos animales si se multiplican libremente o con semillas o vegetales que es más fácil que se puedan diseminar en el espacio y contaminar, entre comillas, a otras plantas, a otros vegetales, precisamente por simple transmisión aérea? Pues bien, el principio de precaución dice, no, mire, aunque usted no sepa lo que va a ocurrir seguramente con esta actividad, la terapia génica en nuestro caso, usted, puesto que sospechamos que puede haber efectos peligrosos, usted ya está obligado a tomar medidas precautorias, valga la redundancia, medidas de seguridad en lo que se conoce en estos momentos por parte de la ciencia para evitar al máximo, para reducir al máximo los riesgos que sospechadamente podrían derivarse de esa actividad. Toda la normativa que ha venido desarrollando la Unión Europea en los años 90 y ya también a principios de este siglo, en relación precisamente con organismos genéticamente modificados e incluso con algunas formas de ensayos clínicos en relación precisamente con la terapia génica, reposan en el principio de precaución, que también lo tenemos recogido en la legislación española correspondiente, aunque sea algo poco conocido y poco familiar. En segundo lugar, derechos de las personas. Esto nos mueve cómodamente en el ámbito del derecho, de los derechos fundamentales, etcétera. Por tanto, no es tan novedosa la reflexión, pero sí que hay que traerla aquí porque está en un primer plano. Me estoy refiriendo en primer lugar a los derechos de los enfermos que, claro, pueden ser sometidos a ensayos clínicos. El ensayo clínico significa cuando se está experimentando en una persona un tratamiento nuevo, un medicamento nuevo, en este caso sería la terapia génica. Pues bien, ensayos clínicos de terapia génica, de forma que, de acuerdo con la concepción de los derechos humanos, que ahora me referiré, no se le someta a mayores riesgos que los beneficios que podría reportarle ese tratamiento. Los derechos que pueden verse afectados tienen en algunos casos el rango de derechos fundamentales y en nuestra Constitución y en otras muchas constituciones, pudiendo, por tanto, verse afectada incluso la dignidad de la persona. Por ejemplo, si se utiliza a estas personas como cobayas, como objeto y no como sujetos de la experimentación, por desgracia, en la historia reciente de la humanidad tenemos ejemplos de estos abusos. Y todos estaremos pensando en los casos que se cometieron en los campos de concentración del régimen nacionalsocialista en Alemania nazi, pero por desgracia también ha ocurrido en países democráticos en los años 50, en los años 60, con experimentos médicos, a pesar de que ya estaba la declaración de Nuremberg, el código de Nuremberg, para precisamente intentar hacer discurrir las investigaciones en unos cauces éticos. Pues en los Estados Unidos ha habido abusos muy importantes que ahora no puedo relatar. Pero tampoco debemos olvidar ese mismo rango constitucional superior, puesto que hay que buscar todas las perspectivas que están implicadas aquí, del derecho a la investigación científica. No debemos olvidar a los investigadores, no debemos olvidar los grandes esfuerzos personales que están realizando para conseguir el progreso de la humanidad y, en este caso,
curar por procedimientos que podemos llamar revolucionarios, tratar enfermedades graves en muchas ocasiones y en otras muchas ni siquiera que no tienen un tratamiento adecuado. El derecho a la investigación científica como un derecho fundamental de los investigadores y de forma, por tanto, también individual, ampara, eso sí, a la comunidad científica como no podía ser de otro modo, para que estas actividades puedan seguir desarrollando. No olvidemos también los beneficios sociales, es decir, esa perspectiva social que tiene la investigación científica. Sin embargo, es cierto que este último derecho, el derecho a la investigación científica, la libertad de producción y creación científicas, diría la Constitución, dice la Constitución española, claro, tiene unos límites, como todos los derechos fundamentales. Y tiene sus límites precisamente en los derechos fundamentales de las demás personas, en este caso, en los derechos de las personas, de los pacientes, de los enfermos, de las personas voluntarias, sanas, que también ocurre en ocasiones, que se someten a este tipo de investigaciones. Es evidente que la vida, la integridad personal y moral de las personas puede verse afectada en el sometimiento a estos ensayos clínicos y, por tanto, hay que establecer esos límites. A este respecto, el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que también se conoce como Convenio de Oviedo, proclama que el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. Ya está establecida una jerarquía. No, mire, si hay aquí algún conflicto, es el interés y el bienestar del ser humano el que debe estar por encima del interés de la sociedad o el interés de la ciencia. Claro, a veces a mí me ha ocurrido en las clases que doy en la Facultad de Biología de la UPV, de Bioquímica, la verdad es que los estudiantes tienen un gran interés por la asignatura que se refiere al derecho y la bioética ante el genoma humano. Y en alguna ocasión dice, bueno, ¿y por qué no podemos investigar? ¿Por qué no el investigador? No, ellos. ¿Por qué no el investigador no puede seguir hasta todo lo que sea necesario, puesto que al fin el resultado va a beneficiar a millones de personas, aunque alguna de estas personas pueda verse disminuida? Bueno, aquí la formación de los juristas nos dice que esto no puede ser. Los derechos fundamentales precisamente sirven para ampararnos frente a abusos, en ocasiones con buena intención, en otras no con tanta buena intención, podrían realizarse, podrían perpetrarse con la excusa del bien de la sociedad o del interés de la ciencia. Bien, algo parecido dice más cercanamente una directiva también europea, es decir, una ley, para entendernos los no juristas, para que se nos entienda, una ley de la Unión Europea que ha de imponerse a todos los Estados miembros de la Unión Europea, precisamente en relación con ensayos clínicos, donde se menciona dentro de los ensayos clínicos los productos, así expresamente, de terapia génica, de biotecnología y otros relacionados con el ser humano. Bien, entonces, los límites. Pero los límites específicos en relación con las intervenciones en el genoma humano. ¿Es que debe haber algún límite? Bueno, brevemente expuesto por el momento, porque algo querría decir después, debemos efectivamente preguntarnos si debe haber algún límite y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿dónde habría que fijarlo? No me estoy refiriendo ahora al límite sobre los ensayos clínicos, sobre la investigación para conseguir resultados, para conseguir el deseo que todos tenemos, los investigadores y también los ciudadanos, de que estas enfermedades tan graves, como he dicho, relacionadas con el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, enfermedades de las que es responsable un solo gen, como la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística, etcétera, que son enfermedades gravísimas, incurables, y por cierto, se ha dicho, algunas de estas procuran que las personas que padecen estas enfermedades sean discriminadas socialmente, como ocurre con las personas que padecen la enfermedad de Huntington. No se atreven a tener hijos porque hay un riesgo muy elevado de que vayan a transmitir esa enfermedad al hijo, no se les permite adoptar, tienen dificultades para encontrar trabajo porque hay una de las manifestaciones de esta enfermedad que tiene una manifestación en la época joven. No se, en Inglaterra se les ha prohibido contratar seguros privados de vida y de salud. Bueno, pues creo que hay motivos, no solo estrictamente de salud, sino otro tipo sociales, para que vayamos avanzando en ese camino y desde luego de paralelo evitar que estas personas puedan ser sometidas a discriminación. Pues bien, desde luego me estoy refiriendo a lo que es en sí misma la inserción de genes, este tipo de modificaciones. Porque no solo estamos hablando de terapia, sino decía antes de
intervenciones de mejora, de perfeccionamiento, selectivas, de eugenesia, podríamos preguntarnos. Ya introduzco esta palabra por primera vez en mi charla. Hay un recorrido posible, al menos teórico, pues en gran parte va a depender del avance y del dominio de las diversas técnicas puestas al servicio de, eso sí, de la terapia génica, que va precisamente desde la terapia, pasando por esas intervenciones de mejora o perfectivas, hasta llegar a la selección, como decía, de carácter deseables. Y entonces surge otra pregunta. ¿Deseables, caracteres deseables, pero por quién? En este caso, por los padres, decía antes, por el Estado. Ya veremos que hay algunas acciones no tan precisas como esto, pero que el Estado modernamente ha tomado posición en algunas de estas materias. Algún Estado. Y aquí viene entonces otro dilema de largo alcance, pero cuya respuesta tiene repercusiones éticas y que podría tenerlas también jurídicas, y desde luego se mueve inicialmente en el nivel filosófico. ¿Cuál es el punto de inflexión entre lo normal y lo patológico? Aquí en esta materia es importantísimo. ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico? ¿Dónde está la enfermedad y dónde está la persona normal? Si nos dirigimos a los extremos de esto, de lo normal y de lo patológico, desde luego no sería difícil encontrar las diferencias y marcar en esos extremos los límites. Sería fácil identificar al menos lo que es patológico, lo que es una enfermedad, y más todavía lo que es una enfermedad grave, y más todavía cuando se trata de una enfermedad que no tiene curación. Eso todos lo podemos identificar y obviamente ni siquiera necesitamos que nadie nos lo diga. Pero, ¿qué es lo normal? ¿Cuándo una persona es normal? Desde el punto de vista biológico, al menos, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de sus características biológicas. ¿Cuál es el patrón para fijar lo que es normal biológicamente y lo que no lo es? ¿Y quién fija ese patrón? Y me pregunto, ¿pero es que existe lo normal? ¿Podríamos resistir cualquiera de nosotros pasar el filtro de una supuesta normalidad? Yo creo que no, desde luego yo no, por muchos motivos de distinta índole. Llevo gafas, que es lo que se ve, tengo una calvicie no incipiente, sino muy avanzada. ¿Estoy dentro de lo normal o no? Pues yo veo en la sala otras personas que llevan gafas, otras que tienen abundante cabello, pero hay otras que les escasea. Y claro, no entremos ya en los aspectos mentales y espirituales del ser humano, porque eso ya nos llevaría a otros derroteros. Ejemplos de lo que estoy diciendo. Precisamente, como me refería antes, la enfermedad de Huntington o el caso de los niños burbuja, que lo he explicado antes, son enfermedades de las que es responsable un solo gen deletérea, un solo gen defectuoso, pero cuyo pronóstico en ambos casos es mortal. En el caso de los niños burbujas, si se les consiguiera mantener en ese ámbito estéril, a salvo del tratamiento. Porque no hay, sobre todo en el caso de la enfermedad de Huntington, por desgracia no hay un tratamiento eficaz frente a tal pronóstico. Entonces, todo lo que hagamos para combatir, como decía antes, esa enfermedad será poco. Pero, ¿y qué diremos respecto a otras características que presentamos los individuos? Es decir, bueno, ¿y si una persona que tiene una baja estatura se podría corregir a través de los genes en el futuro? Bueno, ¿y quién tiene una baja estatura? A lo mejor para un norteamericano una baja estatura es lo que nosotros diríamos, este ya es alto, o esta ya es alta. Y bueno, en fin, quizá estoy rebajando demasiado el punto de partida. Pero, ¿y es bueno o es malo? Pues para algunos lo será, según a lo que quieran dedicarse, y para otros no. Pero, ¿y por qué debemos establecer aquí un patrón determinado? En conclusión, aunque dar respuestas a estas preguntas no siempre es fácil, yo creo que incluso es imposible, desde luego sí que presentan la tentación de que a estas preguntas se les den respuestas desde el reduccionismo genético y desde un dirigismo excesivos, que revelarían también una concepción poco democrática de la sociedad. Al contrario, lo que vemos cada día por las calles, por los lugares de trabajo y de ocio es la inmensa variedad que presentamos las personas, que presentamos los seres humanos, lo que indudablemente nos enriquece necesariamente en nuestras vidas, en nuestras percepciones y en nuestra capacidad de aceptar la diferencia del otro, pues al fin y al cabo cada uno de nosotros también somos percibidos como diferentes, afortunadamente.
Y bien, ¿y qué ocurre con nosotros y nuestros genes? Se nos dice que nuestros males o nuestros bienes, o por lo menos así lo han dicho algunos biólogos famosos, James Watson, entre ellos premio Nobel, precisamente por descubrir hace ya bastantes años, en el 53, la estructura precisamente del ADN en doble hélice. Pues bien, se nos dice que nuestros males o nuestros bienes, en cuanto a seres vivos, se encuentran en nuestros genes. Acabaremos siendo como personas, como seres racionales, he llegado a decir, lo que digan nuestros genes. Bien, es cierto que esto no es una posición mayoritaria, desde luego, ni compartida por los biólogos. Y además Félix me consta que ha escrito precisamente sobre temas relacionados con la ética en estos temas tan importantes. Pero entonces, ¿podemos reducirnos a ser el resultado de las aportaciones genéticas de nuestros padres? O de los donantes de gametos, si es que nuestros padres, conscientes de su responsabilidad biológica para con su descendencia, optan por buscarnos los mejores portadores de genes como donantes para la obtención del embrión mejor. Y abro un paréntesis. En algunos países se ha planteado ya, en Estados Unidos en concreto, demandas vinculadas con el nacimiento y que tienen sus nombres ingleses para explicar desde el punto de vista del derecho civil, del derecho privado, tema que conoce muy bien mi amigo Ricardo de Ángel, demandas que presentan los padres contra los médicos por no haberles advertido de que iban a tener un hijo con alguna grave malformación. Bien, aquí los tribunales españoles también se han pronunciado, no quiero entrar en esto. Ha habido también demandas de los hijos, claro, representados por sus representantes legales, por los padres, en que ellos mismos, diferentes de sus padres, reclaman, por haber nacido en esas condiciones, reclaman contra los médicos. Los tribunales han tenido que decir que nacer no es un mal. Y esto parece una obviedad, pero han tenido que decir los tribunales de justicia frente a esa reclamación. Oiga, es que yo no quería nacer. No quería nacer como he nacido. Pero los tribunales han dicho no, nacer no es un mal. Por tanto, el mero hecho de que los médicos hayan dado lugar al nacimiento en esas condiciones no genera en cuanto tal ningún tipo de responsabilidad. Pero hay otro punto más, y este afortunadamente no ha llegado todavía a los tribunales de justicia, pero tiene que ver con esto de que hablaba de los padres conscientes y los padres responsables. Se ha planteado ya que puede llegar a ocurrir que los hijos no los que demanden a los médicos, sino a sus padres. Yo demando a mi padre, a mi madre, por haberme concebido, haberme hecho nacer con la malformación que me tiene totalmente inválido en estos momentos. Esto es gravísimo. Esto, si alguna vez se llega a los tribunales, y en fin, confiemos en el sentido común de los tribunales de justicia, si llegara alguna vez a los tribunales, habría un cambio cualitativo en las relaciones familiares. Lo apunto porque está ahí. No es, creo, derecho ficción, como antes he dicho que me iba a comprometer, a no mencionar. Bien, es cierto que la secuenciación completa del genoma humano llegó a la inesperada y sorprendente conclusión de que el genoma del ser humano, la totalidad de sus genes, está integrada por unos 33.000 genes, y que me corrija luego Félix si sumo uno más o alguno menos, frente a los 100.000 o 70.000 que se pensó, se estimó inicialmente cuando se inició la investigación del proyecto Genoma Humano, que iba a ser su número. Claro, entonces se pensaba, bueno, hay tantos genes en el genoma humano que es posible, o que era racional pensar, y así se convirtió como un axioma no discutido, decir, bueno, pues cada gen, cada uno de estos 100.000 genes, cada uno de, se fue bajando la cifra, 80.000, 70.000, cada uno de estos genes es responsable de producir una sola proteína. Por tanto, cada gen es dueño y señor de una parte de nuestro cuerpo. Pero ¿qué ha ocurrido? Como decía antes, que los científicos se llevaron una gran sorpresa cuando se terminó la carta del genoma humano y vieron que no había ni 100.000, ni 80.000, ni 70.000, como diría el charlatán, ni 50.000. Lo dejo en 33.000. ¿Y qué ha ocurrido? Que eso ha llevado también aparejado a darse cuenta que el axioma un gen, una proteína, por tanto, una proteína, una función de nuestro cuerpo, para entendernos, una parte de nuestro cuerpo está compuesto por proteínas, esa afirmación no se sostenía científicamente. Un gen es responsable de la producción de varias proteínas.
que se expresará en la dirección de una u otra proteína, según la evolución de la vida, o que incluso ni se llegará a expresar ese gen en relación con una proteína. Pero incluso se ha llegado a decir, no sé si esto se ha, digamos, confirmado científicamente, que es que un gen podría incluso producir proteínas aparentemente antagónicas, con funciones antagónicas. ¿Qué quiero decir con esto, para no entrar demasiado en el terreno científico? Que está claro que esas teorías, muchas veces que venían de la mano de los biólogos, pues porque ellos saben mucho de biología, y sobre todo prestigiosos como James Watson o Dworkin o Monod, este tipo de reflexiones no funciona, porque afortunadamente no podemos reducir nuestras vidas a nuestros genes. Esa diversidad de funciones significa que los genes se tienen que interaccionar entre todos ellos de forma mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más extensa que lo que se pensaba al principio. Y además otro factor que no han tenido en cuenta algunos de ellos, otros sí, y son conscientes de ello, es que el entorno, nuestro ambiente biológico, que puede afectar precisamente a nuestras características biológicas, es también importantísimo. Y eso es lo que va a denotar también nuestro propio fenotipo, como seamos externamente y sobre todo como seamos personalmente. Bien, tengo que ir terminando y simplemente decir que, no obstante todo esto, ya no la terapia génica en sí, sino la posibilidad de, en un futuro mucho más lejano, y ya no solo con las técnicas de ingeniería genética, sino con otros conocimientos que se tienen, la posibilidad de hacer análisis de los gametos, de la reproducción, antes de que los padres decidan a tener hijos, o incluso de embriones obtenidos en el laboratorio, precisamente para diagnosticar si son portadores o no de enfermedades, la posibilidad de utilizar como también la terapia génica, etcétera, etcétera. Esto, claro, va a permitir en el futuro que pueda asegurarse al 100%, pero con mayor probabilidad, evitar que los hijos puedan por de pronto padecer enfermedades que han padecido o que al menos son portadores los padres. Entonces esto, bien, podríamos considerar que es una forma de eugenesia. La eugenesia nos trae al recuerdo de la historia experimentos tan desastrosos y tan vergonzantes y tan vergonzosos que es una palabra tabú. Sin embargo, yo creo que nuestra obligación, precisamente ahora con los conocimientos que tenemos, es diferenciar la eugenesia y decir aquella que puede rechazarse y aquella que no. Y en estos momentos, desde luego, vemos que las posibilidades eugenésicas son radicalmente opuestas, diferentes a las prácticas eugenésicas que se realizaron a principios del siglo XX en algunos países democráticos y en otros totalitarios. Había en aquella época un temor a que la población, gracias precisamente a la mayor capacidad de supervivencia del ser humano, de combatir enfermedades mortales en la infancia, en la edad joven, es decir, que personas portadoras de anomalías que puedan transmitir a sus hijos pudieran precisamente dar lugar a que nacieran hijos con enfermedades, etc. Esta era la preocupación del pensamiento eugenésico, que no era compartida desde esta forma por todo el mundo. Entonces, que decía, bueno, pues hay que evitar que estas personas se reproduzcan, tengan hijos y de forma que extiendan sus genes malos, para entenderlos. ¿Qué es lo que llegó a ocurrir? Pues esterilizaciones, es lo que entonces se conocía, no las técnicas tan finas que se están investigando ahora, esterilizaciones masivas. Eso sí, aprobadas por ley, etcétera, pero claro que dieron abusos tremendos, como aquel famosísimo caso de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo, Federal del Supremo de los Estados Unidos, que tuvo que aceptar la esterilización de una mujer que había sido madre soltera, que su madre a su vez era alcohólica, su padre desconocido, su madre alcohólica y prostituta, y la esterilizaron, precisamente porque pensaban que iba a transmitir a sus futuros hijos, a los que tuviera después de la hija ya que tuvo, sus enfermedades. Claro, como vemos, enfermedades sociales, no genéticas. El alcoholismo, la prostitución de la madre, la pobreza, que seguro que heredó también de la madre, pero no a través de los genes, pues era distinto. ¿Y qué ocurrió? Pues que ese tribunal sentenció con su acuerdo por la esterilización, diciendo
Y así, textualmente, es una frase que ha hecho historia, pero de la historia de la que también nos tenemos que avergonzar en el campo del derecho, dice: con 3 generaciones de imbéciles hay suficiente, por tanto, hay que esterilizarla. Ojalá que no vaya así todos estos conocimientos que nos está deparando la ciencia, que se pueda utilizar en el caso este que estamos viendo para prevenir incluso enfermedades. Yo creo que sí que debemos aspirar a que en el futuro se puedan tratar enfermedades que, como digo, afectan a la especie humana. Ojalá fueran capaces los científicos de eliminar el cáncer precisamente a través de estas técnicas, porque se está investigando en ellas, o el SIDA, o enfermedades cardiovasculares o respiratorias, o otras muchas enfermedades en las que participan de algún modo los genes. Pero sí que seamos capaces de mantener nuestra identidad como individuos, por tanto distintos los unos de los otros, y que seamos también capaces de mantener nuestra identidad como especie. Al menos esa es la obligación que tenemos para con las generaciones futuras, que éstas decidan lo que les parezca oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta espléndida conferencia, que seguro que ha abierto muchos interrogantes, muchas personas. El sistema que utilizamos en el Forum Deusto es el de que ustedes puedan formular las preguntas por escrito. Las azafatas tienen unas cartulinas y algunas tienen también ustedes en los asientos. Pueden redactar las preguntas que automáticamente me serán transmitidas a mí y yo las leeré al conferenciante. No sé si tienes alguna para empezar, Félix, o... Veo que hay alguna pregunta, con lo cual no vamos a desaprovechar la oportunidad. En el objetivo de tratar de curar enfermedades hoy y ayer incurables mediante terapia génica, abocadas a la muerte del paciente, SIDA, insuficiencia severa combinada, supongo que decir CIN, etc. ¿Cuál sería el límite de seguridad del ensayo clínico desde el punto de vista bioético? Es decir, ¿cuál es el límite del principio de precaución? Es curioso, pero exactamente la pregunta que yo tenía apuntada, pues si tiene que hacer yo la primera. ¿Cuál sería el límite del principio de precaución dentro de...? Claro, aquí estamos hablando del límite, por así decirlo. El principio de precaución entraría en juego, para intentar establecer un límite en determinadas actividades de riesgo, como he apuntado antes, y no solo en relación con la terapia génica. Bueno, de acuerdo con este principio, a lo que se obliga es a adoptar las medidas disponibles en relación con la actividad que se va a desarrollar, las medidas que estén disponibles, que se conozcan y que se piense que puedan ser relevantes para evitar la producción de ese resultado. Claro, aquí, si me permite la aclaración, un resultado, una actividad puede producir un resultado. Lo que tenemos que llenar es la parte del medio, que es las leyes causales, las ciencias empíricas, no de las leyes del derecho, sino las leyes causales que gobiernan, que pueden dar lugar que de esa acción se produzca ese efecto. Como eso se desconoce, por tanto, no se puede actuar. Decir, bueno, si yo, provoco fuego en este bosque, pues el bosque se va a incendiar. Entonces ya sé cómo tengo que hacer. O no hacer fuego, o limitarlo, o separarlo del resto del bosque para evitar el incendio. Pero eso nos falla. Entonces es suficiente con adoptar las medidas que estén disponibles para la técnica o para la ciencia, con el fin de prevenir los riesgos que se piensen que podrían, por ejemplo, en el caso de los retrovirus, pues indudablemente, pues hacer primero, neutralizarlos mediante la retirada de parte de su genoma, en fin, de otra serie de medidas, por poner un ejemplo. Pero eso no implica, que se quizá estudiar en el fondo de la pregunta, el que la actividad se tenga que paralizar. Solo en casos muy extremos se preconiza el que la actividad podría llegar a paralizarse cuando el riesgo, el peligro que se teme, que se sospecha que pueda venir, fuera inmensamente grave, inmensamente destructivo en sentidos de cantidad.
Y entonces, por tanto, no es el propio principio de precaución tiene sus límites, que además pues están desarrollados con mucha claridad, precisamente también por la Comisión Europea, como sustrato de esas directivas, de esas leyes que ha venido aprobando y que exige que se aplique el principio de precaución. Otra pregunta. Hoy en día la práctica médica está haciendo que el genoma humano cada vez tenga más defectos. ¿No es hora de poner en práctica nuevas tecnologías como la eugenesia? Bueno, yo no creo que la práctica médica esté haciendo, por lo menos de forma generalizada, que el genoma humano cada vez tenga más defectos. Yo creo que lo que se intenta es al revés, por lo menos por parte de la práctica médica. Es cierto que hay el tratamiento de algunas enfermedades, precisamente como el cáncer, pueden tener efectos mutágenos, precisamente las radiaciones, ¿verdad? Se sabe que las radiaciones pueden tener ese efecto de modificar y de, por tanto, alterar el genoma o determinados genes y que sean defectuosos. Pero yo creo que eso es mucho más amplio, viene de nuestra propia forma de vida social, con los adelantos tecnológicos. Precisamente uno de estos casos es el medio ambiente en general, y dentro de este medio ambiente, de las sustancias y elementos que pululan en el medio ambiente, en términos amplios, no estoy hablando del aire, del espacio, sino de otros estos, como por ejemplo decía, las radiaciones nucleares. Entonces yo creo que primero eso es lo que hay que hacer, hay que evitar o conseguir que tengamos un entorno, más que medio ambiente, un entorno que sea sano y que no tenga esa capacidad mutágena, como también ocurre con algunas industrias que pueden afectar a los trabajadores por la emanación de sustancias químicas y otro tipo que son tóxicas. Ahora bien, la pregunta, ¿no es hora de poner en práctica nuevas tecnologías como la eugenesia? La eugenesia no es una tecnología, por lo menos tal y como yo la veo, y lamento no haber tenido tiempo para explicarme mejor. No es una tecnología, es un pensamiento, es una ideología. Y como tal, desde luego, yo devolvería la pregunta a quien me ha formulado la suya, y ¿qué es lo que entiende usted por eugenesia? Para saber de qué estamos hablando cada uno de nosotros.